Sí, bueno, yo voy a hablar de estos resultados que apenas se publicaron, donde tratamos de explorar la naturaleza de fuentes con JET que pues, se han clasificado como híbridas y ahorita voy a mencionar por qué. Entonces, voy a comenzar dando una breve introducción a lo que son este tipo de fuentes, que son AGNs con JET. En particular, voy a tratar tres clases de AGNs con JET, que son las que estuvimos explorando. Les voy a hablar del modelo electrónico de una zona, que es lo que utilicé para estudiar las fuentes. Vamos a discutir sobre la conexión entre el disco y el JET y una propuesta de cómo clasificar estas fuentes a través de los parámetros que podemos estimar. Entonces, bueno, comienzo hablando de los AGNs con JET. Estos AGNs, bueno, primero, ¿qué es un AGN? Son galaxias que albergan un agujero negro supermasivo en su centro, que está acretando de manera activa, y esto hace que el brillo de la región central sea mucho mayor, mucho más intensa que el resto de la galaxia. Entonces, esta emisión tan energética, tan potente, suele explicarse a través no de procesos estelares, sino que se asume dentro de lo que se conoce como el modelo del jet relativista, que esta emisión viene de pues la presencia del agujero negro central, que está agregando material, el material cae, pierde momento angular, hay procesos viscosos y entonces emite. Esta emisión suele producir en algunos casos jets, que es lo que observamos, esta emisión de un plasma relativista que es colimado, y estos AGNs se presentan en esta estructura, pues son los AGNs con jet. Aquí puse este esquema de la estructura de este tipo de fuentes. Entonces, otra vez tenemos el cajón en el centro, el material que está cayendo formando un disco de agresión. Vamos a tener también una componente que usualmente se le llama como toro de polvo, que en sí es una estructura como brumosa, no es un toro en sí, pero está aquí identificada en azul. Es un toro polvoso. También tenemos nubes donde se generan líneas de emisión, que se conocen como la región de líneas anchas, que están cerca de la parte interna. Y también tenemos nubes aquí que conforman la región de líneas angostas. Y por supuesto, la región de los chiles. Y bueno, pues un dato de que dentro de toda la familia de genes, que es una familia muy grande, únicamente alrededor del 15% presentan esas estructuras de jet. Algo importante y característico de estas fuentes es su distribución estructural de energía, que nos dice el flujo por unidades de frecuencia o de energía. Y bueno, tienen esta emisión muy característica que se compone de dos formas de emisión. Esa es como la forma típica, dos formas. Estas fuentes se emiten a lo largo de todo el espectro electromagnético, desde el radio hasta rayos gamma. Allá puse otra vez el esquema de las estructuras para ver más o menos de dónde viene cada emisión. Entonces, tenemos la emisión en radio, que suele venir del jet. El jet va a contribuir en las dos formas. Entonces, en radio tenemos emisión del jet, en rayos gamma tenemos también emisión del jet, y vamos a tener emisión que viene, por ejemplo, del toro de polvo, de la componente verde o gris, que se va a reflejar en este tipo de emisión alrededor de la onda del infrarrojo. Y también tenemos emisión térmica del disco, que va a producir en algunas fuentes una curva aquí en la banda del óptico UV. Sí, entonces en general la emisión va a ser dominada por la emisión no térmica del jet, y aparte vamos a tener contribuciones térmicas de componentes. Como ¿Cuál, perdón? S, ¿qué quiere decir? Sí. S. S. Ajá. S es, bueno, aquí puse las componentes para reproducir la emisión que estamos viendo. Y entonces tenemos emisión de protón, que es esta que viene del jet. Tenemos emisión de cuerpo negro, que es este que viene del toro, de los toros. Emisión de cuerpo negro también del disco. Y tenemos dos componentes para reproducir la emisión de altas energías, que vienen del proceso Compton inverso. Entonces, tenemos un plan inverso de la misma región donde viene la emisión del central Compton y el external Compton. Y el external Compton. Son componentes de Compton inverso. Ahorita voy a explicar un poquito más de eso. Entonces, bueno, como mencionaba, la clase AGN está compuesta de un montón de subclases.
hay todo un zoológico de clases, entonces no voy a entrar en detalle. Aquí puse un esquema, lo traduce la estructura, y se suele pensar que dependiendo de la orientación de quién hacia el observador, vamos a observar diferentes características en las fuentes. Entonces, bueno, en mi caso, me voy a enfocar únicamente en 3 clases, ya que son que son la clase Lázaro, en particular los clases Quasar, las Norline Super Galaxies y las Compact Super Consorces. Ahorita les voy a hablar a detalle de qué consisten estas 3 clases. Bueno, empiezo entonces hablando de los glazares. Los glazares, como podemos ver aquí en el esquema, son los AGNs que tienen su jet apuntando, si no es que directos a nosotros, pues muy cercano a la línea de visión. Debido a esta orientación, vamos a observar fenómenos relativistas debido al dimming. Y bueno, esta clase Blazar se suele dividir en 2 subclases. ¿Cómo se dividen? Basado en las líneas de emisión en el óptico, dependiendo de su ancho de banda. Vamos a tener 2 clases de Blazares, los FSRQ y los VLAC. Los VLAC suelen ser fuentes con muy débiles, líneas de emisión muy débiles o casi sin líneas, con un ancho menor a 5 Armstrong, y también suelen ser fuentes con un disco relativamente eficiente. ¿A qué me refiero con esto? A que su luminosidad del disco va a ser menor a 10 a la menos 2 en la luminosidad de Eutron. En el caso contrario, tenemos los FSRQ o Flash Spectrum Radio Quasars, que suelen tener un disco relativamente eficiente, o sea que su luminosidad es mayor a 10 a la menos 2 la luminosidad de Eutron. Aquí pues tengo una característica de los FSRQ. Las 2 jorobas tienen las componentes que ya he mencionado, SSC, el disco, el external condom. La primera joroba se suele explicar por proceso de protón. La joroba de las energías, debido a su universo, en un escenario electrónico, pues viene del external condom de los electrones con campos de fotones externos al chip. En los FSRQ solemos observar este comportamiento en la XMP, donde la joroba de las energías domina la emisión. Como esta joroba se suele explicar por mecanismo Compton inverso, se dice que cuando vienen en esta forma, la sede es Compton dominated, dominada por Compton y no por su tratado. La segunda clase son las Narrowline Super-1 Galaxies. Estas galaxias se clasifican dependiendo de sus propiedades en el óptico, su espectro en el óptico, hay inclusión espectro característico de una Narrowline Super-1, y lo que se busca es que tengan líneas angostas de H beta, donde su ancho sea menor a 200 kilómetros por segundo, que tengan líneas de oxígeno 3, que también sigan esta relación, y que tengan presencia de multiplex biliar. Entonces, si observamos un espectro óptico y tiene esas propiedades, se puede decir que es una Narrowline Super-1. Dentro de la clase Narrowline tenemos fuentes con jet y sin jet. Únicamente alrededor del 7% tienen jet. Y hasta ahora únicamente se conocen alrededor de 20 fuentes con emisión en gamma, lo que nos confirma que tienen emisión en jet. ¿Por qué nos interesa estudiar las Narrowline? Porque se han encontrado similitudes entre Narrowline y el FSRQ. Como que, por ejemplo, aquí es una cierta característica de la Narrowline y el FSRQ, se ven bastante similares, tienen este dominio de Compton, como les había comentado, suelen tener campos de fotones muy ricos, hay muchos fotones con los cuales pueden interactuar los electrones en el jet, y el disco suele ser relativamente eficiente, igual que en los FSRQs. La tercera clase en la que me enfoqué son los Compact Spectrum Sources. Estas fuentes se caracterizan o se clasifican por sus propiedades en radio. Ahí puse un mapa de radio de una de las fuentes. Podemos ver la estructura de jet. Suelen ser compactas en radio con un tamaño angular aproximadamente menor a 1 a 2 segundos. Sí, perdón. Tienen un tamaño de jet regularmente menor a 15 o 20 kiloparsecs. Se suele observar cierta interacción entre el jet y el medio, lo cual nos da indicios de que son fuentes jóvenes. En el radio también observamos estos radiolóbulos extendidos.
Pocas de ellas también se han observado rayos gamma, únicamente alrededor, creo que menos de 10 se han observado en rayos gamma, entonces también son fuentes muy interesantes. Y se suele pensar que tienen el jet desalineado, ya no está tan orientado hacia el observador, sino que ya está un poquito más proyectado en el cielo. Y aquí pusieron hacer también características de estas fuentes, también tienen las dobles jorobas, pero bueno, aquí tenemos mucha más información en radio, por ejemplo, que viene de los radiolóbulos. ¿Y por qué nos interesa estudiar esas tres clases? Porque, bueno, se han encontrado fuentes que se conocen como híbridas. Lo que quiere decir esto es que comparten características de dos clases diferentes. Por ejemplo, tenemos híbridas entre CSS y Narrowline Super One. Esto es que tienen un espectro en el óptico típico de una Narrowline, pero también en radio se ven como una CSS. Y además, nos interesa que tengan emisión en gamma para confirmar que tienen jet, y además sería una asociación también con la clase BLAS. También tenemos entonces híbridas entre Narrowline y MSRQ, ya que, como mostré en las sesiones anteriores, presentan mucha similitud que nos da indicios de que su medio ambiente es rico de fotones, es rico de gas, tenemos mucho enfriamiento, tenemos este dominio contra en la SB, y en ambos casos el disco es eficiente. Aquí en ese esquema solamente ilustra aquí las CSS, que suelen tener un ángulo más desalineado, las Narrowline, y por el otro lado tenemos la contraparte de los lazares. Entonces tendríamos una asociación entre el piso de bus, Narrowline, y las ciencias que están desalineadas. Bueno, ¿y cómo exploramos las propiedades de estas fuentes? Pues luego hago uso de datos, de observaciones. Como les mencioné, estos objetos emiten desde el rayo hasta rayos gamma, entonces necesitamos cubrir todo este rango con observaciones. Podemos obtener los datos de papers, de bases de datos, datos de archivo, y bueno, nos interesa, por ejemplo, cubrir el rango óptico UV de rayos X para estudiar la emisión del disco de acreción. Eso lo podríamos hacer, por ejemplo, con datos SWIFT. También, como nos interesa la emisión del jet, necesitamos datos en radio que vienen de las estructuras a analizar del jet, y la emisión en rayos gamma también. Entonces, aquí, por ejemplo, pues, ejemplos de donde podemos obtener los datos, como del SMA o de ALMA para radio milimétrico, y también para rayos gamma. Allá en el diagrama solamente estoy ilustrando, esta es la LCD de muchos láseres, es como se comportan con las dos curvas. Solamente quiero ilustrar en las barras amarillas la cobertura que tenemos, por ejemplo, con SWIFT, que sería esto, del óptico UV y rayos X, y en rayos gamma tenemos AGR. Entonces, vamos a tener cobertura solamente en ciertas bandas, por supuesto vamos a tener espacios vacíos, pero ahí no tenemos de dónde obtener datos. Bueno, algo que podemos estudiar en las fuentes y lo que nos interesa es estudiar la conexión entre el disco de acreción y el jet. Estudiar la relación entre estas dos propiedades o estas dos componentes es muy importante para entender la física y los energéticos de los FMs. Esto nos indica básicamente cómo el black hole interactúa con el ambiente, cómo se convierte esta energía gravitacional en energía, en acciones que estamos observando, en radiación y estos jets que observamos en las fuentes. Aquí puse dos diagramas donde vemos un caso donde el disco es relativamente eficiente, que sería el lado izquierdo, y del lado derecho, donde el disco es relativamente ineficiente. Vemos la principal diferencia, que aquí el campo de fotón, los campos de fotones, que son los puntitos, es mucho más rico, y en el caso del disco ineficiente, es un poquito más diluido. Entonces, por ejemplo, en los láseres, podemos ver que los jets se van a producir a cualquier tasa de presión, vamos a tener estos jets, pero la apariencia que vamos a observar va a depender de si es suficiente o no. Eso viene por lo que comento de que los campos de fotones en un caso son magnéticos. También vamos a tener, por ejemplo, que en algunos casos el jet va a estar dominado por materia. Eso significa que de toda la potencia que va a del jet, la potencia que se va a mover a las partículas va a dominar la emisión y no el campo magnético. Entonces son conclusiones a las que podemos llegar. No, pues, Sí.
respecto a que la región sea eficiente o ineficiente, tiene que ver con el tamaño del disco de polvo. Al menos en tu diagrama, uno se ve más grande y uno más chiquito y más cerca. Sí, sí, porque dependiendo de qué tan eficiente es el disco, eso va a decirte qué tan grandes son las estructuras. Dependiendo de la luminosidad del disco que está asociada a la eficiencia, vamos a tener estructuras más grandes o más chiquitas. Y más cerca y más lejos también. Sí, más cerca, más lejos. Y dependiendo también. Sí, sí, pero eso depende. Pues, Ah, perdón. Y para la Broadline Region, a la derecha veo que hay la Broadline Region. Sí, se suele pensar que aquí no hay, o es muy poquito. Sí, sí cambia. Es la principal diferencia entre ellos. Y de hecho, el caso de la izquierda, cuando tenemos un montón de estos fotones, es que siempre está asociado a los FSRT. Y el de la derecha, a los PLLA, que tienen menos líneas de emisión o casi no tienen, o líneas débiles, y viene precisamente por eso, porque no hay esas nubes en las cuales se produzcan estas líneas. O son muy pobres. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a explorar las fuentes y obtener los parámetros? Yo hago uso de este código que es de open source, que se llama JetSet, el cual nos permite reproducir los procesos radiactivos y de aceleración en fuentes con jets relativistas. Y lo que hace, o lo que hago básicamente, es de los datos, de las observaciones que tenemos, estudia la fenomenología. Eso nos permite estimar picos de frecuencia de las componentes, luminosidades, y con eso generar un perfil. Luego se utilizan modelos numéricos para reproducir la emisión. Aquí ya entran los mecanismos físicos, donde definimos procesos de electrón, inverse Compton, el cuerpo negro para las componentes térmicas, y se hace un ajuste numérico. También usando cadenas de Monte Carlo, estimamos parámetros físicos como los energéticos asociados a la fuente. Esto es la potencia del jet en sus diferentes componentes. Entonces, el modelo que sigue, JetSet, para hacer esto, es el modelo de una zona. En este caso es un modelo electrónico, entonces toda la emisión viene de los electrones. Sí suponemos que hay protones presentes, pero ellos solamente contribuyen a la potencia cinética, pero no emiten radiación, no logran ser acelerados para emitir, pero sí se supone que están presentes. Aquí está el esquema de lo que es el modelo en sí. Tenemos el black hole en el centro, tenemos el disco de acreción, que es esto de colores, porque es un cuerpo negro de múltiple temperatura, entonces dependiendo del radio, va a ser una temperatura distinta, por supuesto siendo más caliente cerca del centro, cerca del black hole. Luego tenemos la componente del toro de polvo, que se asume como un cascarón esférico. También tenemos la región de líneas anchas, también un cascarón esférico con cierto radio. Y tenemos el jet. Y la principal suposición de este modelo es que toda la emisión viene de una sola región que se ubica a cierta distancia a lo largo del jet. Y es una región esférica con un radio que se mueve con cierto grado de Lorentz. También es importante este ángulo de apertura del jet, porque está asociado al tamaño de la región de emisión o el globo. Entonces, bueno, aquí están las componentes del modelo. Cuerpo negro de múltiples temperaturas para el de presión, cuerpos negros para la región de líneas amplias y el toro de polvo. Ellos van a reprocesar una cierta fracción de emisión del disco de presión. Vamos a tener procesos de electrón. Dentro de la región de emisión se supone que está llena de electrones, y esos electrones van a interactuar tanto con fotones dentro de la misma región, produciendo SSC, y con fotones externos que vienen del disco, del toro, de la región, formando lo que es el contexto de la componente. De este modelo, lo que podemos obtener son parámetros como la luminosidad del disco, la masa del alcohol, la eficiencia de la acreción, la distancia a la que se encuentra la región de emisión, su tamaño, el campo magnético en esa región, y por supuesto estimar la potencia del jet en sus componentes magnética, la potencia que viene en los electrones, en los protones y en radiación.
Bueno, las propiedades que queremos explorar en estas fuentes es propiedades asociadas a la orientación. Entonces vamos a explorar diferentes ángulos de relación del gel respecto a nosotros o a la visual. Vamos a explorar el impacto que tiene la masa black hole en la ESI observada y en los parámetros que estimamos. La composición del gel, esto es si domina la materia o domina la potencia magnética, y también cómo afecta el tener la región de emisión o más cerquita del black hole o más lejos, por ejemplo. Bueno, estos son solamente como recordatorios de Narrow Lines y CSS. Y las fuentes que estudiamos fueron dos fuentes clasificadas como híbridas entre CSS y Narrow Line, y una potencialmente híbrida entre FSRQ y Narrow Line. Aquí les voy a mostrar los resultados de una de las fuentes. Esta es una híbrida CSS Narrow Line Super One. Está un redshift de 0.24 y es híbrida otra vez porque tiene un espectro óptico típico de una Narrow Line, este espectro de la fuente, y en radio sobre de esta manera, que está asociado a las propiedades típicas de una CSS. Entonces, bueno, para esta fuente lo que hicimos fue explorar diferentes agrupaciones de gel, diferentes masas black hole, una masa de 1.5 por 10 a la 7 y una de 6 por 10 a la 8, y cambia bastante. Y la orientación, primero probamos un escenario donde el gel estaba alineado muy cerca de la línea del observador a un ángulo de 2 grados, lo cual sería consistente con un escenario Narrow Line. Y el segundo, donde suponemos que el gel está más desalineado, dándole una gota de 3 a 20 grados, pensando en un escenario típico de una CSS. Parece que 20 grados no es mucho, pero sí tiene un impacto grande en los resultados. Y bueno, probamos estos dos escenarios porque queremos ver si la fuente es híbrida como por naturaleza o tiene mucho más propiedades de una clase o de la otra. Aquí, por ejemplo, este resultado de este láser, en ambos casos fueron las mismas observaciones para la misma fuente, solamente cambia el número de división, 9.5, en este caso de 2. Aquí vemos, por ejemplo, lo más notorio es que aquí se reproducen los puntos en radio y allá no. Aquí la emisión en gamma, y bueno, rayos X y gamma, se reproduce por una emisión SSC, y en el otro caso tenemos contribución tanto de SSC como de external control del disco y de la región. Algo también que notamos es que en este caso el campo magnético es mucho más chiquito, el gamma golpe de es mucho más chiquito, y la región de emisión se encuentra muy lejos del gel, a 10 a la 18. A diferencia del otro caso, la región está mucho más cerquita, los órdenes de magnitud más cerca, a 10 a la 16, el gamma golpe es más grande y el campo magnético es más grande. Pero en ambos casos logramos reproducir bien la emisión. De estos dos modelos estimamos la potencia del gel, siguiendo esa ecuación básicamente, donde la potencia está relacionada con el tamaño de la región emisora, es R, el gamma volt del movimiento y la densidad de energía, ya sea de las partículas o del campo magnético. Nos damos cuenta que cuando el gel está lineado, muy cerquita de la línea de visión, el campo magnético es más grande, ¿no? Y el gel en este caso está dominado por la potencia magnética, donde la potencia magnética es mayor a la potencia radiativa. Perdón, no está dominado, solamente es mayor. En el caso donde el gel está más desalineado, el campo magnético es más chiquito, la región está mucho más lejos del gel, ahí el campo magnético ya está mucho más diluido, y aquí la potencia radiativa es mayor a la potencia magnética. Sin embargo, en estos dos modelos, en otros dos que probamos para la fuente, encontramos que siempre el gel está dominado por materia. Esto es por la potencia de electrones y de protones. Entonces, podríamos explicar esto a que hay una gran densidad de partículas en la región de emisión, que la región puede ser muy grande, desde la ecuación podemos ver que puede deberse al tamaño de la región en sí, o que se mueva a una velocidad más rápida, cambiando el gamma volt. Pues básicamente aquí es muy claro que dentro de los parámetros para la degeneración, ¿no? Tenemos degeneración, pero los modelos funcionan, los modelos significan la emisión, y bueno, el que el gel esté dominado por materia solamente nos indica que la conversión en energía magnética en el movimiento de las partículas es muy eficiente. Entonces, puede ser que en algún punto, digamos cerca de la base del gel, dominaba la potencia magnética, pero fue eficientemente convertido en movimiento de las partículas,
y así a la distancia en la que estamos midiendo nosotros los parámetros, domina la materia. Bueno, entonces estos fueron los resultados de una fuente, ya no les presento los demás, pero aquí pongo unos gráficos que nos ayudan precisamente a ver este tipo de comportamientos. Si domina el jet, si el disco es eficiente o ineficiente. Como resultados, pues de los modelos podemos explorar precisamente esta relación que les comentaba del disco jet y cómo podemos clasificar las fuentes, que es lo que nos importaba, ¿no? Ver si eran híbridas, que tanto se parecen a una clase o a otra. Aquí les pongo estos planos, que es la potencia radiativa en función de la luminosidad del disco, y del lado derecho la potencia total del jet en función de la potencia total de acreción. En verde es una muestra grande de blazares. Hay blazares combinados, tanto Luz como Wellerak. Y en azul es una muestra de una relación peruana emisora de gamma, jet. Y bueno, los símbolos negros, morados y naranjas son las tres fuentes que estudiamos. Para la primera, que es la que les presenté, estudiamos 4 casos, fueron 4 modelos para 2 masas diferentes y 2 orientaciones diferentes. Y lo que podemos ver aquí rápidamente es que la mayoría de los blazares y las nargas, los verdes y los azules, caen por arriba de la línea, donde la potencia relativa es igual a la luminosidad del disco y en donde la potencia del jet es igual a la potencia de acreción. Nuestras fuentes ocupan, a excepción de este caso, de este modelo, de la parte inferior, es decir, que la potencia relativa es menor que la luminosidad del disco. En ambos casos podemos ver que nuestras fuentes caen dentro de la región poblada por la ciudad Francisco de Bueno, en particular en la derecha podemos observar cómo caen dentro de esta región de los círculos azules, y parece ser que hay un corte por debajo de 10 a la 47 aproximadamente para las normas de Bueno. Entonces, con estos resultados podemos inferir la clasificación de la fuente o al menos ver en qué régimen se encuentran relativamente ineficiente, relativamente eficiente, como les comentaba, ¿no? Saber si domina la materia o la potencia magnética en el jet. Entonces, bueno, como conclusión, basado en ese tipo de ajustes de modelos que sí son muy simplificados, si hay regeneración, pues podemos obtener buenos resultados, ¿no? Y podemos explorar diferentes características en las fuentes. Y en este caso podemos explorar parámetros como el jet, como la orientación del jet, como el disco de acreción, la masa de Hall, y además podemos tener una inferencia en la clasificación de las fuentes. Eso sería todo y bueno, estos resultados están publicados en este artículo que les invito a leer. Si tienen preguntas, pues con esto. Pues muchas gracias.